Estamos en comunicación con alguien, un tandilense, por supuesto, del ámbito del justicialismo, vinculado a lo que tiene con lo que se conoce como el espacio de Kicillof, del gobernador Kicillof, acá en Tandil, en la sección, ¿no? Por supuesto. Martín Yáñez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, un gusto encontrarnos aquí, escucharte. Queríamos tener un poco tu mirada, tu percepción frente a lo que fue esta toma de decisión en principio del gobernador, ¿no? De lo que tiene que ver, también convengamos que ha pasado o ha ocurrido con otros tantos distritos, ni que hablar en Cava, que se adelantaron las elecciones, y lo propio estaría pasando en otros territorios, en otras provincias. Pero bueno, finalmente lo que decidió el gobernador con desdoblar las elecciones a contrapelo, si querés, a contramano de lo que estaba pidiendo la ex vicepresidenta y compañía. Así es, así es. Bueno, en principio, hasta como abogado lo diría, y para decirlo de entrada bien claro, es una facultad constitucional del gobernador de la provincia, de todos los gobernadores, y además de ser una facultad, es su responsabilidad definir cómo y cuándo se vota. Quiero decir que es una decisión de quien gestiona y de quien conduce los destinos en este caso, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también, como decías en la introducción, el gobernador no inventó nada, lo hicieron y lo hacen todas o casi todas las provincias. Y de todas maneras, digamos, nadie niega, entiendo que vos tampoco, lo que representa el liderazgo de la propia ex vicepresidenta en lo que fue, además del propio crecimiento del mismo gobernador, que trata de evitar incluso pelearse con ella o de llegar a un enfrentamiento concreto, pero sí que las huestes, si querés, lo que rodea a la ex vicepresidenta, sí que evidentemente las diferencias están ahí, o por lo menos se hacen, o dejan trascender mediáticamente. Me gustaría que me expliques qué es lo que está en discusión en el peronismo y fundamentalmente lo que es hoy lo que representa el kicillofismo, si querés, y el kirchnerismo. Sí, yo creo que... Perdón, si te lo hago más claro, si tiene que ver con una cuestión netamente de una cuestión estratégica, táctica de una elección, de un escenario electoral, o tiene que ver básicamente con una discusión de liderazgo, o quién tiene que liderar este proceso nuevo del PJ. Sí, no podemos negar la realidad, ¿no? Ni tapar el sol con la mano, como se dice habitualmente. Entiendo que hay en este tema hay dos discusiones o quizás más. Lo más urgente es la cuestión electoral, estratégica. Y yo me acuerdo que en su momento escribí una nota de opinión para acá, para el Multimedio, dando mi opinión, valga la redundancia, sobre por qué las ventajas del desdoblamiento. Y yo sigo, es una cosa que pensé siempre, y sigo apostando a que Buenos Aires pueda recuperar su identidad. Hoy puede ser un poco disruptivo, hay muchos compañeros y no compañeros que le pueden molestar, ir a votar una vez, dos veces, hacer una elección unificada, separada, pero yo creo que esto con el paso del tiempo se va a valorar, porque justamente por eso, porque la provincia de Buenos Aires, nosotros los bonaerenses tenemos que recuperar nuestras discusiones, no caer en el ámbito de lo nacional, y recuperar nuestras discusiones, nuestros temas, y para eso tenemos que, como hacen en casi todas las provincias del país, tener una fecha distinta a la de la elección nacional. Me estoy refiriendo a la cuestión federal, ¿no? Este sería el argumento federal. Uh-huh. Por supuesto que no soy inocente y sé que atrás hay toda una discusión de ver quién conduce, quién decide y todas esas cuestiones que cualquiera las puede advertir. Ahora, hoy esta decisión la debe tomar quien gestiona y quien conduce los destinos de la provincia de Buenos Aires, y ha decidido en este sentido, y te repito, yo estoy de acuerdo. Uh-huh. También convendrás que muchas veces se considera, políticamente hablando y de manera estratégica, que votar de manera concurrente a nivel nacional con la provincia
tiene que ver conjuntamente con que la provincia de Buenos Aires es la que define Sí. ¿no? un resultado electoral a nivel nacional, a eso me refiero. Por el tamaño de su padrón, claro. seguramente por la incidencia en el padrón general. Ahora, no debemos, además además no se debe, no quiero entrar en una cuestión técnica, ¿no? Pero no debemos olvidar tampoco, ¿no? O soslayar los dos sistemas distintos, que esto ha insistido mucho el gobernador y quienes tienen esa postura, es nuestra postura, lo de los dos sistemas distintos, el de la boleta única papel a nivel nacional, que hay que marcar, que es un formato nuevo encima, hay que entrar, marcar con una lapicera el candidato que se vota, salir, meter ese voto en una urna, salir, entrar en otro cuarto oscuro, votar con la boleta tradicional. Bueno, eso que traería unos problemas, unos amontonamientos, unas largas filas que serían que serían problemáticos. Por eso es que también, hasta desde el punto de vista técnico, en este caso creo que se impone el desdoblamiento de la elección. Pero yo sigo abonando mi principal argumento es el del federalismo. La provincia de Buenos Aires es agredida constantemente por Milei, con ajustes, con recortes presupuestarios, ha llegado a amenazarlo con la intervención, le ha pedido la renuncia. Bueno, creo que esta es una buena oportunidad para las elecciones del domingo 7 de septiembre para debatir los dos modelos, el de inclusión, el del Estado presente y comprometido, como es el que propone Axel, contra el modelo de Milei, que es deserción, abandono y desinterés. Bueno, pero ese debate tendría que darse también entonces en el ámbito nacional. Y lo vamos a dar en los dos turnos. Como se acaba de decir, a nivel provincial y municipal en septiembre y a nivel nacional en octubre. También es cierto, como digamos, no sé si vas a coincidir, esto por lo menos mi mirada, que desde la irrupción justamente de Libertad Avanza o del mismo fenómeno Milei, fenómeno en el sentido como fenómeno electoral que resultó, ¿no? Que en pocos meses terminó ocupando el sillón de Rivadavia, y todo eso detonó en las fuerzas tradicionales, en las cuales vos participás, digo en todas, ¿no? Desde el mismísimo hasta el PRO también está sucediendo lo mismo, el radicalismo ni que hablar, y en el caso del justicialismo. De todas maneras, también esto de detonar hicieron de alguna manera exponer diferencias que ya tenían. Me consta, no sé si vos me querés aportar algo al respecto, de ciertas diferencias que hay sobre todo que tiene con la conducción de lo que representa la cámpora. Es verdad, sí, es verdad que el fenómeno Milei ha sido, además de destructor, negativo, y todas las connotaciones negativas que uno tiene sobre estos tiempos, es verdad que ha sido, además de disruptivo, ha logrado esto, sí, exponer como se diría vulgarmente, ha quemado todos los manuales y bueno, ha ocasionado en todas las fuerzas políticas, sí, como vos decías, las diferencias de concepción, de liderazgo, y bueno, qué mejor, tanto en el peronismo como en el PRO, como en el radicalismo, porque ha sido general al sistema político. Pero bueno, qué mejor que eso, qué mejor que solucionar eso con el voto popular. Yo creo que no hay que tenerle miedo, mirá, me animaría a decir una cosa, o a reflexionar. El peronismo tiene muchos errores y tiene muchas virtudes, ¿no? Pero si hay algo que nunca ha tenido es miedo, o sea, nunca fue cobarde. Y bueno, tendremos que armar una buena estrategia electoral, una buena lista de representantes, y ir a la pelea, a la batalla electoral, sea una o dos, en este caso van a ser dos, con nuestro candidato. No podemos depender de la existencia del peronismo, no puede depender de poder acoplar los candidatos locales y provinciales a los nacionales para que
porque para que de eso exista, no. Tenemos que recuperarnos, tenemos que armar, salimos de una derrota electoral, dolorosa, electoral y política, me animaría a decir, bueno, y tenemos que salir para adelante. Más miedo nos debería dar no tener una propuesta alternativa al proyecto de Milei. No me respondiste sobre las diferencias con la Cámpora. ¿Qué es lo que marcan diferencias con la Cámpora? La manera de conducir, de cómo se manejan, ¿por dónde pasan las disidencias? Sí, bueno, más que nada las disidencias vienen por ese lado. Hoy lo escuchábamos al presidente del bloque de diputados en la legislatura pidiendo la derogación de los 2 decretos que firmó el gobernador, el de la citación a la PASO el 13 de julio y el de la citación que también está en suspenso, porque bueno, también eso lo hizo por una cuestión legal, pero deberían suspenderse. Para eso envió el proyecto de ley y el segundo el decreto, que es el decreto de la citación a las elecciones generales el 7 de septiembre. Bueno, si el presidente del propio bloque, por eso te digo que no podemos solasar ninguna cuestión ni tapar el sol con la mano, ¿no? Si el presidente del bloque, del propio bloque está hablando en ese sentido, bueno, quiere decir que sí, que hay diferencias y bueno, se tendrán que saldar. Si yo sigo apostando por la unidad, pero se tendrán que saldar en una elección, en todo caso en una PASO. A esa me apuntaba mi última pregunta, así que ¿cómo vislumbrás vos como hombre de la política, digamos, y que estás siguiendo estas alternativas, en este caso vos ocupando un lugar de referencia dentro del ámbito del que representa el gobernador Kicillof, si entendés que va a haber competencia interna con primarias o sin primarias, o si evitaran las primarias o se suspenden, igualmente debieran dirimir estas diferencias a través de una interna? Eso ya lo tendría que decidir el partido, o mejor dicho, el frente electoral, que tendría que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero tendría que ser lo más amplio posible, tendríamos que representar a todos los que están sufriendo la política de Milei, siempre trabajando por la unidad. Y bueno, y ahí quienes son los referentes, los conductores, tendrán que decidir si vamos a una PASO, si hay una elección interna, si hay una lista de unidad. Pero más allá de eso, yo creo que no tenemos que tenerle miedo al voto popular. Cerrando, con respecto netamente a Tandil, va a haber representatividad, si se quiere, yo entiendo que ya lo podemos definir así, como el espacio kicilofista acá en Tandil. Nosotros desde fines del año pasado, o tal vez un poco más, venimos trabajando con muchos actores del peronismo tandilense, y hasta no peronismo también. Bueno, y en enero se conformó la mesa de Tandil con Axel, que tenemos reuniones periódicas, vienen ministros, tenemos nos juntamos por distintos temas, y eso yo creo que de ahí va a tener que salir alguna representación, sí, claro. Para las corrientes de elecciones, a eso me refería, ¿no? Por supuesto. Sí. Martín Yáñez, muchas gracias por esta comunicación con la radio del ECO. Un abrazo. Por favor, Guillermo, gracias a vos por llamar. Buenas tardes.